Una mujer valiente desafía las convenciones sociales al enamorarse de su jefe reservado. El miedo al juicio y las responsabilidades de la maternidad crean obstáculos inesperados. Una revelación sorprendente cambiará todo entre ellos para siempre. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El sonido de los tacones resonaba por el pasillo de la empresa mientras Lucía caminaba apresurada hacia la sala de reuniones. Eran las 7:30 de la mañana y ya llevaba una hora en la oficina, preparando los informes financieros que se presentarían al Consejo de Administración. A los 1932 años, había construido una reputación sólida como directora financiera, equilibrando con maestría las exigencias de una empresa multinacional y las responsabilidades de madre soltera de Sofía, su hija de 6 años. Habían pasado 3 años desde que comenzara a trabajar bajo el liderazgo de Alejandro Domínguez, el CEO más joven que la empresa había tenido. Él había asumido el cargo a los 35 años, aportando un enfoque metódico y resultados excepcionales que impresionaban hasta a los accionistas más escépticos. Alejandro era conocido por su discreción, rara vez participaba en eventos sociales de la empresa, centrándose exclusivamente en los números y las estrategias que hacían crecer a la compañía mes tras mes. La relación entre ellos siempre había sido profesional, pero Lucía no podía ignorar la extraña sintonía que existía en sus interacciones. Durante las reuniones, él parecía anticipar sus preocupaciones, mientras que ella lograba interpretar sus silencios y expresiones sutiles de forma casi intuitiva. Era como si compartieran un lenguaje propio, construido a través de miradas y gestos que prescindían de las palabras. Aquella mañana específica, Alejandro entró en la sala de reuniones exactamente a las 8, como siempre. Lucía observó discretamente mientras él se acomodaba en la cabecera de la mesa, organizando sus documentos con su precisión característica. El traje azul marino resaltaba sus ojos claros, y ella se dio cuenta de que se estaba distrayendo más de lo debido. Durante toda la primera parte de la presentación, Lucía mantuvo el enfoque profesional, explicando las proyecciones trimestrales y respondiendo a las preguntas de los otros directores. Pero cuando Alejandro hizo una observación sobre la necesidad de reevaluar algunas inversiones, ella sintió un pequeño escalofrío. Había algo en la forma en que la miraba cuando hablaba sobre estrategias a largo plazo que la hacía cuestionar si aquellas conversaciones eran realmente solo sobre trabajo. Tras la reunión, mientras los otros miembros del consejo se retiraban, Alejandro permaneció en la sala organizando sus papeles. Lucía estaba guardando su portátil cuando él se acercó. «Excelente presentación, como siempre», dijo él manteniendo el tono formal que caracterizaba todas sus interacciones profesionales. «Gracias. Las proyecciones son optimistas, pero necesitamos monitorear de cerca los indicadores del próximo trimestre», respondió ella, intentando ignorar su proximidad y el aroma sutil del perfume que usaba. «De acuerdo. ¿Podemos programar una reunión individual para discutir los detalles?» La pregunta era rutinaria, pero había algo diferente. En la entonación, una vacilación casi imperceptible que hizo que Lucía levantara los ojos para encontrarse con los de él. «Claro. ¿Cuándo le vendría bien? ¿Qué tal hoy, al final de la jornada? ¿A las 6?» Lucía asintió, intentando ignorar el hecho de que su corazón se había acelerado ligeramente. Las reuniones individuales no eran poco comunes, pero algo en esa situación específica parecía diferente, cargado de una tensión que no lograba nombrar. El resto del día pasó como un torbellino de actividades rutinarias. Lucía revisó contratos, participó en llamadas con proveedores internacionales y respondió decenas de correos electrónicos, pero su mente volvía constantemente a la reunión programada con Alejandro. Durante el almuerzo, mientras comía una ensalada apresurada en su escritorio, se sorprendió pensando en la forma en que él había sonreído discretamente cuando ella hizo una observación ingeniosa sobre la volatilidad del mercado. Eran las 4 de la tarde cuando sonó su teléfono. Sofía estaba en la escuela, participando en una actividad extracurricular de arte,
y la niñera, Carmen, recogería a la niña a las 5:30. Eso significaba que Lucía tendría tiempo suficiente para la reunión sin preocuparse por los horarios de su hija. A medida que se acercaba el final de la jornada, Lucía notó que estaba más ansiosa de lo normal. Se retocó el lápiz labial discretamente y comprobó que su chaqueta no estuviera arrugada, cuestionándose internamente por qué se preocupaba tanto por su apariencia para una reunión de trabajo rutinaria. A las 6 en punto, llamó a la puerta del despacho de Alejandro. Él la invitó a entrar, y ella notó que se había aflojado ligeramente la corbata y abierto el primer botón de la camisa. La luz dorada del final de la tarde entraba por el amplio ventanal, creando una atmósfera más íntima que la habitual iluminación fluorescente de las salas de juntas. «Siéntate, por favor», dijo Alejandro, indicando uno de los sillones frente a su escritorio. «¿Te gustaría un café?» «Sí, gracias». Él se dirigió a la máquina de café expreso que había en un rincón del despacho. Lucía observó sus movimientos precisos mientras preparaba 2 tazas, notando la forma en que parecía conocer exactamente sus preferencias sin haber preguntado nunca. El café vino con un toque de azúcar y una pizca de canela, exactamente como a ella le gustaba. «¿Cómo sabes que tomo el café así?». La pregunta salió antes de que pudiera censurarse. Alejandro se detuvo un momento con la taza a medio camino de los labios. «Yo observo. Es parte de mi trabajo conocer bien a mi equipo». Pero había algo en la respuesta que sonaba diferente, como si estuviera ocultando el verdadero motivo. Lucía sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente y decidió centrarse en la discusión profesional para disimular el embarazo. Pasaron los siguientes 40 minutos revisando hojas de cálculo y discutiendo estrategias de inversión. Alejandro era brillante en su análisis y Lucía se vio impresionada una vez más por la profundidad de sus conocimientos. Pero había momentos en los que lo sorprendía mirándola de una forma que trascendía el interés profesional, como si estuviera intentando descifrar algo más allá de los números y los gráficos. Cuando finalmente terminaron de revisar todos los documentos, Alejandro se recostó en su silla y la observó en silencio durante unos segundos. «Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Su corazón dio un pequeño salto. «Claro. ¿Nunca te cansas de equilibrar todo esto, el trabajo, tu hija, todas las responsabilidades?» La pregunta la pilló desprevenida. Alejandro rara vez hacía preguntas personales, manteniendo siempre una distancia profesional respetuosa. «A veces», respondió honestamente. «Pero Sofía es mi prioridad, y mi trabajo aquí me permite darle la estabilidad que necesita. ¿Por qué lo preguntas?» «Te admiro. La forma en que consigues ser excelente en todo lo que haces, incluso con tantas exigencias, es impresionante». Había una sinceridad en su voz que hizo que algo dentro del pecho de Lucía se apretara. «Gracias. Eso significa mucho viniendo de ti». El silencio que siguió fue diferente de los silencios cómodos que solían compartir durante las reuniones. Este estaba cargado de algo no dicho, una tensión que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. Alejandro fue el primero en moverse, levantándose y caminando hacia la ventana. «Está oscureciendo. ¿No deberías ir a buscar a Sofía?». Lucía comprobó la hora en su móvil y se dio cuenta de que ya pasaban de las 7. «Carmen ya la ha recogido. Se queda con ella hasta que yo llegue a casa». «Ah». Él se giró para mirarla de nuevo. «Entonces no hay prisa». «No hay prisa», repitió ella, sintiendo como si estuvieran hablando de dos cosas completamente diferentes. Alejandro volvió a su escritorio, pero permaneció de pie apoyándose en el borde. «Lucía, tengo que confesarte algo». El corazón de ella empezó a latir más rápido. «¿Sí? Estas reuniones individuales, no todas eran realmente necesarias. Inventaba motivos para pasar más tiempo contigo». La admisión la dejó sin aliento por un momento. «Alejandro, sé que es inapropiado. Eres mi empleada y no debería mezclar cuestiones personales con profesionales.
pero ya no podía ignorar el hecho de que espero estas reuniones más de lo que debería. Lucía sintió que el mundo giraba ligeramente. Todas aquellas sensaciones extrañas, la tensión no identificada, la forma en que él parecía prestar atención a pequeños detalles sobre ella, no era solo su imaginación. «Yo también las espero», dijo ella en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Se miraron en silencio, y Lucía pudo sentir que habían cruzado una línea invisible de la que no había vuelta atrás. Alejandro dio un paso hacia ella, pero fue interrumpido por el timbre de su teléfono. «Alejandro, ¿todavía estás ahí?». La voz de su asistente resonó por el intercomunicador. «Tu hermana Isabel está en recepción. Dice que teníais una cena programada». La expresión de Alejandro cambió de inmediato, volviendo a su máscara profesional. «Dile que suba. Ya estoy terminando aquí». Lucía empezó a guardar sus documentos rápidamente, intentando procesar lo que acababa de suceder. Alejandro se acercó a ella cuando estaba cogiendo el bolso. «Lucía, ¿podemos hablar de esto en otro momento? Hay mucho más que me gustaría decirte». «Sí», respondió ella, todavía un poco aturdida. «Claro». Cuando salía del despacho, se cruzó con Isabel en el pasillo. Era una mujer elegante de unos 30 años, con los mismos ojos claros de Alejandro y una sonrisa cálida. Se saludaron educadamente, pero Lucía notó la curiosidad en la mirada de la hermana de Alejandro al verla salir de su despacho a esas horas. Durante el trayecto a casa, Lucía intentó organizar sus pensamientos. La confesión de Alejandro lo había cambiado todo. Siempre supo que había una atracción mutua, pero había mantenido esos sentimientos cuidadosamente guardados, considerándolos inapropiados y potencialmente destructivos para su carrera. Ahora, descubrir que él sentía lo mismo creaba posibilidades que no sabía si estaba lista para explorar. Cuando llegó a casa, Sofía corrió a abrazarla como siempre hacía. «Mamá, has tardado mucho. He hecho pizza con Carmen». «Qué rico, mi amor», respondió Lucía, besando la cabecita de su hija e intentando concentrarse en el presente. «¿Te has lavado las manos?». Carmen se acercó con una sonrisa. «Hoy se ha portado como un ángel. Hemos hecho los deberes, hemos jugado un poco y me ha ayudado a preparar la cena». «Gracias, Carmen. Eres una bendición». Después de que la niñera se marchara, Lucía ayudó a Sofía a prepararse para dormir. Durante todo el ritual nocturno, baño, cepillado de dientes, lectura de un cuento, su mente seguía volviendo a la conversación con Alejandro. Cuando finalmente logró acostar a Sofía, se permitió procesar completamente lo que había sucedido. Sentada en su cama, todavía con la ropa del trabajo, Lucía reconoció que sus sentimientos por Alejandro habían crecido gradualmente a lo largo de los meses. Respetaba su inteligencia, admiraba su ética de trabajo y se sentía atraída por su presencia tranquila y confiada. Pero también era consciente de las complicaciones que una relación con su jefe podría traer. Estaba la cuestión de la percepción de los colegas, las políticas de la empresa y, sobre todo, sus propias inseguridades sobre estar lista para involucrarse románticamente con alguien de nuevo. Desde que el padre de Sofía salió de sus vidas cuando la niña tenía 2 años, Lucía se había centrado exclusivamente en construir una vida estable para ambas. La idea de introducir una nueva variable en esa ecuación cuidadosamente equilibrada la asustaba. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Alejandro. «Gracias por la reunión de hoy. Duermo mejor sabiendo que conoces la verdad. Buenas noches, Lucía». Ella miró el mensaje durante un largo rato antes de responder. «Buenas noches, Alejandro, hasta mañana». Mientras se preparaba para dormir, Lucía sabía que el día siguiente sería diferente. Habían abierto una puerta que ya no podía cerrarse y tendría que decidir si estaba dispuesta a cruzarla, con todas las consecuencias que eso pudiera traer a su vida cuidadosamente construida. Lucía llegó a la oficina a la mañana siguiente con una mezcla de ansiedad y expectación que no podía disimular del todo. Había dormido mal, pasando gran parte de la noche repasando mentalmente la conversación con Alejandro e intentando imaginar
cómo sería la dinámica entre ellos a partir de ese momento. Durante el desayuno, Sofía notó que su madre estaba diferente. «Mamá, ¿estás bien? ¿No has comido nada?», observó la niña removiendo el cereal con la cuchara mientras estudiaba la expresión preocupada de Lucía. «Sí, mi amor, solo estoy pensando en el trabajo», mintió Lucía forzando una sonrisa. «Hoy tienes educación física, ¿verdad?». «No, olvides llevar las zapatillas extra en la mochila». Sofía asintió, pero siguió observando a su madre con esa mirada perspicaz que a veces asustaba a Lucía por su madurez. A los 6 años, la niña ya demostraba una capacidad impresionante para leer las emociones de los adultos que la rodeaban, quizá desarrollada por la necesidad de entender los cambios de humor de su madre durante los años más difíciles de la separación. En la oficina, Lucía intentó mantener la rutina normal, pero descubrió que su concentración estaba comprometida. Cada vez que oía pasos en el pasillo, su corazón se aceleraba, pensando que podría ser Alejandro. A las 10 de la mañana, cuando él finalmente pasó por el área financiera de camino a una reunión, intercambiaron una mirada breve, pero cargada de significado. «Buenos días a todos», saludó él a todo el departamento, manteniendo el tono profesional habitual, pero Lucía notó que sus ojos se demoraron un poco más en ella que en los otros colegas. «Buenos días, Alejandro», respondieron a coro, incluida Lucía, que intentó mantener la voz estable. Javier, el director de marketing que trabajaba en el despacho de al lado, se acercó a Lucía nada más salir Alejandro. «¿Has notado algo diferente en el jefe hoy?», preguntó bajando la voz conspiradoramente. «Parece, no sé, más relajado». Lucía sintió que la sangre le subía a la cara. «No he notado nada diferente», respondió, fingiendo estar absorta en una hoja de cálculo. «Tal vez sea porque los números del último trimestre han sido excepcionales. Debe de estar contento con el rendimiento del equipo», sugirió Elena, la analista senior, uniéndose a la conversación. «O tal vez finalmente haya decidido que necesita una vida personal», comentó Javier con una sonrisa maliciosa. «Ese hombre trabaja demasiado. No es sano estar solo tanto tiempo». La observación de Javier hizo que el estómago de Lucía se contrajera. Nunca se había parado a pensar en la vida personal de Alejandro más allá del trabajo. Sabía que no estaba casado y que rara vez mencionaba compromisos sociales, pero nunca se había cuestionado los motivos de esa elección. ¿Sería soledad, dedicación excesiva al trabajo o simplemente preferencia por la privacidad? Durante el almuerzo, Lucía decidió comer en la cafetería de la planta baja en lugar de pedir comida a domicilio como solía hacer. Necesitaba salir del ambiente de trabajo unos minutos para aclarar sus pensamientos. Mientras esperaba su pedido, sintió una presencia familiar a su lado. «¿Puedo sentarme contigo?». La voz de Alejandro la hizo girarse rápidamente. «Claro», respondió ella, intentando parecer natural, mientras él se sentaba en la pequeña mesa frente a la suya. «Sobre lo de anoche», empezó él manteniendo la voz baja. «Espero no haberte hecho sentir incómoda». «No lo hiciste. En realidad yo…». Lucía vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Me alegra que hayas sido honesto». Alejandro sonrió, y ella se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía realmente relajado en el entorno laboral. Ya no podía seguir fingiendo que esas reuniones eran solo profesionales. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esta información? La pregunta salió más directa de lo que ella pretendía. «Eso depende de ti», respondió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No quiero presionarte ni crear una situación difícil. Sé que tienes a Sofía en quien pensar, y tu puesto aquí en la empresa es importante». La mención de su hija hizo que Lucía recordara todas las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. «Es complicado, Alejandro, muy complicado. Lo sé, y por eso estoy dispuesto a ir a tu ritmo. Si quieres explorar esto, sea lo que sea, esto». Antes de que ella pudiera responder, Mateo, el director de recursos humanos, apareció al lado de su mesa. «Qué sorpresa encontraros a los dos aquí. ¿Puedo unirme?». «Claro», dijo Alejandro rápidamente, volviendo al tono formal.
Solo estábamos discutiendo los ajustes del presupuesto para el próximo trimestre. Lucía asintió, impresionada por la facilidad con la que Alejandro lograba alternar entre lo personal y lo profesional. Mateo se sentó y empezó a hablar sobre los cambios en la política de beneficios, pero Lucía apenas podía prestar atención. Su mente estaba centrada en la promesa implícita de Alejandro de ir a su ritmo y en lo que eso podría significar. Por la tarde, Alejandro tuvo que viajar para una reunión con inversores en Barcelona, y Lucía descubrió que su ausencia creaba un vacío extraño en la oficina. Se sorprendió mirando hacia su planta varias veces, consciente de que él no estaba allí. Adrián, el joven analista que había sido contratado recientemente, se acercó a su mesa al final del día. «Lucía, ¿tienes un minuto? Tengo dificultades con algunas proyecciones y he pensado que podrías ayudarme». «Claro, Adrián, enséñame qué estás haciendo». Mientras explicaba los conceptos financieros al joven, Lucía recordó cómo Alejandro había hecho lo mismo con ella cuando llegó a la empresa. Él siempre se mostraba dispuesto a enseñar, paciente con las dudas de los empleados, y ella admiraba esa cualidad en él. «Gracias, Lucía. Lo explicas muy bien», dijo Adrián cuando terminaron. «Apuesto a que también eres una madre increíble». El comentario la pilló desprevenida. «¿A qué te refieres?» «Ah, perdón. No quería ser invasivo. Es que tienes fotos de tu hija en la mesa, y se nota que eres muy dedicada a ella. Debe de ser difícil equilibrarlo todo». Lucía sonrió conmovida por la amable observación del joven. «Gracias, Adrián. A veces es un reto, pero ella vale cada esfuerzo». Cuando llegó a casa esa noche, Sofía estaba particularmente cariñosa. Durante la cena, contó animada su día en la escuela, hablando de la clase de arte donde habían hecho un proyecto sobre la familia. «Mamá, la profesora me ha preguntado si quería dibujar a mi papá también, pero le he dicho que nuestra familia es perfecta solo nosotras dos», dijo Sofía, haciendo que el corazón de Lucía se encogiera. «Es verdad, mi amor. Somos un equipo perfecto». «Pero...» Sofía vaciló removiendo la comida en el plato. «A veces pienso, ¿cómo sería tener un papá? Como el papá de Pablo, el de mi clase. Él recoge a Pablo de la escuela a veces y juegan al fútbol el fin de semana». Lucía sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Sofía expresaba curiosidad por tener una figura paterna presente. «¿Echarías de menos eso?» «No es echar de menos exactamente. Es más como si me imaginara cómo sería de diferente. Pero te quiero mucho, mamá, y no quiero que te pongas triste». La madurez emocional de su hija siempre impresionaba a Lucía, pero también la preocupaba. Sofía no. Debería tener que preocuparse por proteger los sentimientos de su madre. «Puedes contarme cualquier cosa, Sofía. Tus sentimientos son importantes y no tienes que preocuparte por ponerme triste». «Vale», dijo Sofía, volviendo a comer. «¿Puedo ver la televisión después de cenar?» Más tarde, mientras Sofía veía unos dibujos animados, Lucía se sorprendió pensando en la conversación con su hija y en la confesión de Alejandro. Durante 3 años, había construido una vida estable y previsible, centrada enteramente en el trabajo y la maternidad. La posibilidad de introducir una relación romántica en esa ecuación le creaba una ansiedad que iba más allá de las cuestiones profesionales. Su móvil vibró con un mensaje de Alejandro. «La reunión ha ido bien. Hemos llegado a un acuerdo favorable. Espero que tu día haya sido tranquilo». Lucía miró el mensaje un momento antes de responder. «Me alegro por la reunión. Mi día ha sido normal». «¿Cuándo vuelves?» «Mañana por la tarde. Podemos hablar cuando llegue». «Sí. Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, Lucía. Que duermas bien». Tras acostar a Sofía, Lucía se permitió fantasear brevemente sobre cómo sería tener a alguien como Alejandro en sus vidas. Era amable, inteligente, responsable, pero también era su jefe, y cualquier relación entre ellos crearía complicaciones que podrían afectar no solo a su carrera, sino a toda la estabilidad que había construido para Sofía. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con una extraña sensación de anticipación. Sabía que Alejandro regresaría del viaje por la tarde y la perspectiva de volver a verlo
le creaba una mezcla de nerviosismo y excitación que intentaba disimular. Durante la reunión matinal del equipo, Javier mencionó que había rumores sobre una posible fusión con una empresa internacional. Si es verdad, podría ser una oportunidad increíble para todos nosotros. Las empresas europeas suelen tener estructuras más robustas. Elena pareció preocupada. Pero las fusiones también significan reestructuraciones. No siempre todos mantienen sus puestos. Alejandro no ha mencionado nada al respecto, dijo Lucía, intentando sonar neutral. Tal vez esté manteniendo el secreto hasta tener más detalles concretos, sugirió Adrián. Debe de ser una decisión difícil para él, considerando todo lo que ha construido aquí. La conversación dejó a Lucía inquieta. Una fusión podría cambiar completamente la dinámica de la empresa, y se preguntó si Alejandro estaba al tanto de esos rumores. Más preocupante aún era la posibilidad de que los cambios estructurales pudieran afectar a cualquier relación personal que pudieran desarrollar. A las 3 de la tarde, Alejandro regresó del viaje. Lucía lo vio pasar por el pasillo, saludando a los empleados y pareciendo ligeramente cansado. Él la saludó con la mano a través de la puerta de cristal de su despacho y ella sintió ese cosquilleo ya familiar en el estómago. Una hora más tarde, su asistente le informó de que Alejandro quería hablar con ella. Cuando llegó a su despacho, lo encontró organizando algunos documentos que había traído del viaje. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó ella cerrando la puerta tras de sí. «Productiva, pero agotadora. Los inversores están interesados en ampliar nuestras operaciones, pero hay algunas condiciones que debemos analizar cuidadosamente». Él se recostó en la silla y la observó. «¿Cómo estás?» «Bien, un poco ansiosa por saber de qué querías hablar». Alejandro sonrió. «Directa al grano. Me gusta eso de ti». Se levantó y caminó hacia la zona de estar de su despacho, indicándole que se sentara en el sofá. «He pasado las últimas 24 horas pensando en nuestra conversación, y quiero que sepas que entiendo perfectamente si decides que no vale la pena correr los riesgos». Lucía se acomodó en el sofá, consciente de que él se había sentado más cerca de ella de lo que sería apropiado en una situación puramente profesional. «¿Y si decido que vale la pena? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, inteligentes, sobre cómo manejamos esto». Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «No quiero que tu reputación se vea manchada o que alguien cuestione tus logros profesionales por mi culpa». «¿Y qué hay de tu reputación? Yo soy el CEO. Las reglas son diferentes para mí, por desgracia. Pero tú has trabajado duro para llegar a donde estás. No quiero que eso se vea comprometido». La preocupación genuina en su voz conmovió profundamente a Lucía. «¿Has pensado en soluciones prácticas?» «Algunas. Podríamos mantener total discreción hasta que decidamos si esto realmente tiene potencial. Si lo tiene, podemos reestructurar las jerarquías para que no dependas directamente de mí. Hay precedentes en la empresa para este tipo de ajustes». Lucía quedó impresionada por el nivel de detalle que él había considerado. «Realmente has pensado en todo, ¿verdad?» «Así es como funciono. Analizo todos los escenarios posibles antes de tomar una decisión importante». Él vaciló. «Y esto sería muy importante para mí, Lucía, más importante de lo que esperaba». Su corazón se aceleró con la confesión. «Para mí también», admitió en voz baja. Se quedaron en silencio un momento, el peso de la admisión mutua flotando entre ellos. Alejandro extendió la mano vacilante hacia la de ella, deteniéndose a pocos centímetros de distancia. «¿Puedo?», preguntó. Lucía asintió y él entrelazó sus dedos con los de ella suavemente. El toque era sencillo, pero cargado de significado, y ella sintió una oleada de calor subirle por el brazo. «¿Entonces estamos haciendo esto?», preguntó ella. «Despacio, con cuidado, pero sí, si tú quieres». Antes de que ella pudiera responder, el intercomunicador resonó en la sala. «Alejandro, perdón por interrumpir, pero Isabel está aquí. Dice que es urgente». Alejandro soltó la mano de Lucía rápidamente. «Dile que suba». Lucía se levantó para salir, pero él la detuvo.
Puedes quedarte. Probablemente Isabel tenga alguna pregunta sobre inversiones. Ella también es consultora financiera. Isabel entró en el despacho unos minutos después, pareciendo ligeramente agitada. Saludó a Lucía educadamente antes de dirigirse a su hermano. «Alejandro, tenemos que hablar de papá». El cambio en la expresión de Alejandro fue inmediato. «¿Qué ha pasado?» «Los médicos quieren hacer más pruebas. Parece que el problema del corazón es más serio de lo que pensábamos». Lucía se sintió incómoda por estar presente durante una conversación familiar tan íntima. «Os dejo hablar», dijo, dirigiéndose a la puerta. «No, por favor, quédate», dijo Alejandro rápidamente. «A menos que tengas que irte». Isabel miró curiosa entre los dos, notando claramente una dinámica que no existía antes. «Está bien, pero esto es bastante personal, Alejandro». «Lucía es...» Alejandro vaciló, buscando la definición adecuada. «Es alguien en quien confío». La explicación vaga solo aumentó la curiosidad de Isabel, pero ella continuó con la conversación sobre su padre. Lucía descubrió que el señor Domínguez había tenido algunos problemas cardíacos recientemente y que Alejandro había estado más preocupado de lo que demostraba en el trabajo. Cuando Isabel terminó de explicar la situación, Alejandro estaba visiblemente afectado. «Iré a verlo mañana», dijo. «¿Puedo reprogramar las reuniones de la mañana?» «Claro», respondió Lucía automáticamente antes de darse cuenta de que estaba asumiendo responsabilidades que no eran necesariamente suyas. «Quiero decir, si quieres que reorganice tu agenda». Isabel observó la interacción con creciente interés. «Alejandro, no me has presentado a tu amiga adecuadamente». «Isabel, esta es Lucía, nuestra directora financiera». «Lucía, mi hermana Isabel». «Directora financiera», repitió Isabel procesando claramente la información. «Qué interesante». Su tono de voz hizo que Lucía se sintiera ligeramente incómoda, pero Alejandro no pareció notar la observación implícita de su hermana. Después de que Isabel se marchara, Alejandro se disculpó por la situación. «Perdona por esto. Las cuestiones familiares a veces se mezclan con el trabajo más de lo que me gustaría». «No tienes que disculparte. Espero que tu padre se ponga bien». «Gracias». Él pareció vacilar. «Lucía, sobre lo que hablamos, ¿puedo llamarte este fin de semana? Tal vez podamos tener una conversación más tranquila, lejos de la oficina». «Sí», respondió ella sintiendo que el corazón se le aceleraba de nuevo. «Me gustaría mucho». Al salir de su despacho, Lucía sabía que había cruzado un punto de no retorno. Habían decidido intentar algo juntos, incluso con todas las complicaciones que eso pudiera traer. Por primera vez en años, se permitía considerar la posibilidad de que su vida pudiera incluir algo más que trabajo y maternidad, y eso la asustaba tanto como la emocionaba. El fin de semana llegó cargado de una ansiedad que Lucía no sentía desde hacía años. Alejandro la había llamado el viernes por la noche, después de 1900, que Sofía se durmiera, y habían conversado durante más de una hora sobre temas que variaron desde el estado de salud de su padre hasta recuerdos de la infancia. La facilidad de la conversación había sorprendido a Lucía, que descubrió que Alejandro tenía un sentido del humor sutil y una forma de escuchar que la hacía sentirse genuinamente comprendida. «¿Qué tal si tomamos un café el sábado por la tarde?», había sugerido él. «Conozco un sitio discreto en el centro de Madrid, lejos de los compañeros de trabajo». Lucía había aceptado, pero ahora, mientras se preparaba frente al espejo, se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. Sofía jugaba en la habitación de al lado, ajena por completo a la agitación interna de su madre. «Mamá, ¿por qué tardas tanto en arreglarte?», preguntó Sofía, apareciendo en la puerta del cuarto con su dinosaurio favorito en las manos. «¿Vas a alguna parte?» «Voy a ver a un amigo para charlar», respondió Lucía intentando sonar casual mientras se aplicaba un poco más de rímel. «¿Un amigo del trabajo?» «Sí, del trabajo». Sofía estudió a su madre con esa mirada perspicaz. «Hoy estás diferente. Más, no sé, brillante». Lucía sonrió a su hija en 1900, el reflejo del espejo. «¿Brillante cómo?» «Como cuando te pones contenta de verdad»,
no solo contenta porque tienes que estarlo. La observación de la niña de 6 años golpeó a Lucía en el pecho. Era perturbador darse cuenta de que su hija lograba distinguir entre sus diferentes tipos de alegría con tanta precisión. Carmen se quedará contigo hasta que vuelva, ¿vale? Podéis hacer galletas como acordamos. Está bien, pero, ¿mamá? Sí, mi amor. Si ese amigo es majo, ¿me lo puedes presentar? El corazón de Lucía se apretó. Tal vez algún día, pero primero mamá tiene que conocerlo mejor. Alejandro había elegido una cafetería pequeña y acogedora en una calle tranquila cerca de la Gran Vía. Cuando Lucía llegó, él ya estaba allí, con vaqueros y una camisa informal que lo hacía parecer más joven y accesible que en la oficina. Se levantó al verla, sonriendo de una forma que hizo que el estómago de ella diera un vuelco. ¿Has conseguido llegar fácilmente?, preguntó él, retirando la silla para que ella se sentara. Sí, es un sitio encantador. ¿Vienes aquí a menudo? A veces, cuando necesito salir del despacho para pensar. El dueño es un señor italiano que hace el mejor capuchino de la ciudad. Pidieron café y un trozo de tarta para compartir, y Lucía se sorprendió de la naturalidad de la situación. Lejos del entorno corporativo, Alejandro era aún más interesante de lo que ella había imaginado. Habló de su pasión por la fotografía, un hobby que mantenía en secreto ante sus compañeros de trabajo, y de cómo había descubierto aquella cafetería durante una tarde difícil tras la separación de sus padres años atrás. «Nunca supe que tus padres estaban separados», dijo Lucía removiendo el azúcar del café. «Pasó cuando yo tenía 25 años. Hasta entonces pensaba que tenían el matrimonio perfecto. Fue desolador descubrir que llevaban años siendo infelices y que solo mantenían las apariencias. Eso debió de afectar a tu visión sobre las relaciones». Alejandro asintió pensativo. «Durante mucho tiempo, sí. Me volví extremadamente cauto con los compromisos. Mi ex prometida solía decir que yo analizaba nuestra relación como si fuera un proyecto de negocios». «¿Estuviste prometido?». La pregunta salió con más sorpresa de la que Lucía pretendía demostrar. «Durante 2 años. Terminamos hace 3, justo antes de que yo asumiera el cargo de CEO. Ella dijo que nunca sería una prioridad en mi vida y tenía razón». Alejandro miró directamente a Lucía. «Pero ahora entiendo que no era cuestión de prioridades, era que aún no había encontrado a la persona adecuada». El comentario hizo que Lucía se sonrojara levemente. «¿Y cómo sabes cuándo encuentras a la persona adecuada?». «Cuando dejas de analizar y simplemente sientes». Él extendió la mano a través de la mesa, rozando los dedos de ella suavemente. «Como ahora». Conversaron durante más de 2 horas, perdiendo por completo la noción del tiempo. Lucía le habló de los retos de criar a Sofía sola, de lo difícil que había sido retomar su carrera después de que su expareja las abandonara y de sus sueños para el futuro. Alejandro escuchó atentamente, haciendo preguntas que demostraban un interés genuino por entender su perspectiva. «¿Puedo hacerte una pregunta sobre Sofía?», dijo él cuando Lucía terminaba de contar los logros académicos de su hija. «Claro. ¿Cómo se lo explicaría si empezáramos a vernos con regularidad? No quiero crear expectativas o confusión para ella». La pregunta demostró una consideración que conmovió profundamente a Lucía. «Sinceramente, aún no he pensado en todos los detalles. Sofía es muy observadora y ya ha notado que estoy diferente, pero creo que necesito estar segura de lo que estamos haciendo antes de involucrarla». «Eso es sensato», asintió Alejandro. «¿Y cuánto tiempo crees que necesitas para tener esa seguridad?». Lucía sonrió. «¿Qué tal si empezamos despacio y vemos cómo nos sentimos?». Cuando finalmente salieron de la cafetería, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados. Alejandro insistió en acompañarla hasta el coche, y cuando se despidieron, hubo un momento de vacilación en el que ambos parecieron inseguros sobre cómo terminar el encuentro. «Me gustaría mucho besarte», dijo Alejandro suavemente, «pero no quiero apresurar las cosas». «A mí también me gustaría», respondió Lucía, «pero tienes razón. Vayamos despacio». Él le sostuvo la mano unos segundos más antes de despedirse,
y Lucía condujo a casa con una sonrisa involuntaria en el rostro. En casa, Carmen informó de que Sofía se había portado perfectamente y que habían hecho galletas de chocolate que ya se estaban enfriando en la cocina. Después de que la niñera se marchara, Sofía se acercó a su madre con curiosidad. «¿Qué tal tu cita con el amigo?» «Ha ido muy bien, mi amor». «¿Es majo?» «Mucho». «¿Y le gustan los dinosaurios?» Lucía se rió. «No le he preguntado por los dinosaurios, pero parece el tipo de persona que querría aprender sobre ellos si tú le enseñaras». Sofía pareció satisfecha con la respuesta y volvió a sus juguetes, pero Lucía notó que su hija estaba más habladora de lo normal durante la cena, como si estuviera probando el humor de su madre. El lunes, la dinámica en la oficina había cambiado sutilmente. Lucía y Alejandro mantenían el profesionalismo habitual, pero había una nueva conciencia entre ellos, pequeñas sonrisas compartidas y miradas que duraban unos segundos más de lo necesario. Fue durante una reunión de la directiva el martes, cuando Lucía se dio cuenta de que otros también estaban notando algo diferente. Mateo, el de Recursos Humanos, hizo un comentario casual sobre lo relajado que parecía Alejandro últimamente, y Javier observó que Lucía estaba radiante en los últimos días. «Debe de ser que se acerca la primavera», bromeó Elena. «Todo el mundo se anima más en esta época del año». Lucía sintió que la sangre le subía a la cara y evitó mirar directamente a Alejandro, que mantuvo una expresión neutra durante todo el intercambio. Tras la reunión, Alejandro la alcanzó discretamente en el pasillo. «¿Podemos hablar en privado?» En su despacho cerró la puerta y fue directo al grano. «Creo que estamos siendo demasiado obvios». «¿Tú crees? He intentado mantener la normalidad». «Sí, pero conozco a esta gente desde hace años. Saben cuándo algo es diferente». Alejandro caminó hacia la ventana pareciendo preocupado. «Tal vez deberíamos ser aún más cautos». «¿Qué sugieres?» «Menos interacción en la oficina, al menos por ahora, y tal vez evitar reuniones individuales innecesarias». La sugerencia dejó a Lucía ligeramente decepcionada, pero entendió la lógica que había detrás. «Tienes razón, no podemos dar pie a especulaciones». «Eso no cambia nada de lo que está pasando entre nosotros», dijo Alejandro rápidamente. «Solo hace que las cosas sean más estratégicas». Esa misma tarde, Lucía recibió una visita inesperada. Inés, una colega del departamento de marketing con la que tenía poco contacto, se acercó a su mesa con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía desaprobación. «Lucía, ¿puedo hablar contigo en privado?» Se dirigieron a una sala de reuniones vacía e Inés cerró la puerta antes de sentarse. «Mira, no quiero ser indiscreta, pero algunas personas están comentando que tú y Alejandro estáis más unidos últimamente». El corazón de Lucía empezó a latir más rápido. «No, entiendo a qué te refieres. Lucía, llevo 10 años trabajando en esta empresa. Conozco las señales». Inés se inclinó hacia adelante. «Escucha, no te estoy juzgando. Alejandro es un hombre atractivo y con éxito, pero tienes que saber que te están observando». «¿Quién me está observando?» «Personas que podrían no ver con buenos ojos una relación entre una empleada y el CEO, especialmente considerando tu posición aquí». El tono de Inés era a la vez preocupado y condescendiente, y Lucía sintió una mezcla de rabia y ansiedad. «No está pasando nada inapropiado», dijo, manteniendo la voz estable. «Espero que sea verdad, porque has trabajado muy duro para llegar a donde estás. Sería una pena verlo comprometido por complicaciones personales». Después de que Inés se marchara, Lucía se quedó sola en la sala de reuniones, procesando la conversación. Era exactamente el tipo de situación que había temido desde el principio. Daba igual lo cuidadosos que fueran. La gente siempre encontraría formas de especular y juzgar. Cuando llegó a casa esa noche, Sofía notó de inmediato que algo iba mal. «Mamá, ¿estás triste?» «Solo un poco preocupada por el trabajo, mi amor». «¿Tu amigo Majo te está ayudando con las preocupaciones?» La pregunta inocente de su hija hizo que Lucía se diera cuenta de que, en cierto modo,
Alejandro ya formaba parte de los pensamientos de Sofía también, incluso sin haberlo discutido directamente. Está intentando ayudar, sí. Entonces, debe de ser muy bueno. Las personas que ayudan cuando estamos preocupados son especiales. Esa noche, tras acostar a Sofía, Lucía recibió una llamada de Alejandro. Le contó la conversación con Inés, y él se quedó visiblemente perturbado. Temía que esto pasara, dijo él. Lucía, si quieres dar un paso atrás... No, respondió ella rápidamente. No quiero dar un paso atrás, pero necesito saber que estás dispuesto a enfrentarte a esto conmigo. Claro que lo estoy, pero no puedo dejar que tu reputación se vea manchada por mi culpa. ¿Y si no es por tu culpa? ¿Y si es porque yo he elegido correr ese riesgo? Alejandro se quedó en silencio un momento. ¿Estás segura? Lo estoy, pero tenemos que ser aún más cuidadosos y tal vez sea hora de pensar en hacerlo oficial en recursos humanos, como mencionaste. Eso significaría asumir públicamente que estamos involucrados. Lo sé. Estoy dispuesta a hacerlo si tú lo estás. La determinación en la voz de Lucía parecía haberla sorprendido incluso a ella misma. En solo una semana había pasado de estar vacilante a estar dispuesta a asumir públicamente una relación que podría complicar su vida de formas que aún no lograba prever del todo. Lucía, dijo Alejandro tras una pausa, ¿estás segura de que quieres esto? ¿De que yo valgo todo este riesgo? Pregúntamelo de nuevo después de nuestra próxima cita. ¿Y cuándo será esa próxima cita? ¿Qué tal el sábado? Pero esta vez, ¿qué tal si conoces a Sofía? La sugerencia salió de su boca antes de que pudiera analizarla por completo, pero en cuanto lo dijo, se dio cuenta de que era exactamente lo que quería. Si iban a intentar construir algo juntos, Alejandro tenía que conocer la parte más importante de su vida. ¿Estás segura?, preguntó él, claramente sorprendido. Lo estoy. Si esto va a funcionar, ella tiene que caerte bien, y tú tienes que entender que ella siempre será mi prioridad. No esperaría otra cosa, respondió Alejandro. ¿Y Lucía? Me siento honrado de que quieras presentármela. Tras colgar el teléfono, Lucía se sintió tanto aterrorizada como excitada por la decisión que había tomado. En una semana había pasado de ser una empleada cauta a una mujer dispuesta a arriesgar su estabilidad cuidadosamente construida por un hombre al que aún estaba conociendo. Pero por primera vez en años sentía que estaba viviendo de verdad, no solo sobreviviendo. El sábado amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la ansiedad que Lucía sentía crecer en su pecho. Había pasado la semana preparando a Sofía para el encuentro con Alejandro, explicándole que un amigo especial vendría a visitarlas, pero la niña había hecho tantas preguntas que Lucía se dio cuenta de que su hija entendía más sobre la situación de lo que ella se había imaginado. «Mamá, ¿estás nerviosa?», observó Sofía durante el desayuno, removiendo sus cereales mientras estudiaba la expresión de su madre. «Un poco», admitió Lucía. «Es importante para mí que os caigáis bien». «¿Le gustan los niños?». «Creo que sí, pero lo descubriréis juntos». Sofía asintió seriamente, como si aceptara una misión importante. «Le enseñaré mis dinosaurios. Si se sabe el nombre de al menos 3, se puede quedar». Lucía se rió a pesar del nerviosismo. «¿Qué tal si le damos una oportunidad aunque no sepa de dinosaurios?». Alejandro llegó a las 2 de la tarde, puntual como siempre. Lucía lo observó por la ventana mientras aparcaba el coche, notando que había cambiado el traje habitual por unos vaqueros oscuros y una camisa informal azul claro. Llevaba algo que parecía un regalo, y cuando se acercó a la puerta, ella pudo ver que estaba visiblemente nervioso también. «Sofía, ya ha llegado», llamó Lucía intentando mantener la voz neutra. La niña apareció corriendo del salón, cargando su triceratops favorito, pero se detuvo bruscamente al ver a Alejandro a través de la puerta de cristal. Durante unos segundos lo estudió con esa mirada analítica que Lucía conocía tan bien. «Es alto», susurró Sofía. «Lo es. ¿Quieres abrir la puerta conmigo?». Sofía asintió y juntas recibieron a Alejandro. Él se agachó para quedarse a la altura de Sofía,
lo que impresionó favorablemente a Lucía. «Tú debes de ser Sofía», dijo él con una sonrisa amable. «Tu madre me ha contado cosas increíbles sobre ti». Sofía miró a Alejandro, luego a su madre, y de nuevo a Alejandro. «¿Has traído un regalo?» «Sofía», la reprendió Lucía, avergonzada. «No pasa nada», se rió Alejandro. «En realidad sí he traído uno, pero primero ¿puedo conocer a tu dinosaurio? Tu madre me ha dicho que lo sabes todo sobre ellos». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Este es un triceratops. Vivían en el período Cretácico y comían plantas. ¿Quieres ver los otros?» «Me encantaría». Lucía observó impresionada cómo Alejandro seguía a Sofía hasta el salón, escuchando atentamente mientras ella le explicaba cada dinosaurio de su colección. Él hacía preguntas inteligentes que demostraban un interés genuino, y cuando Sofía mencionó que los dinosaurios carnívoros tenían dientes afilados, él fingió estar impresionado de una forma que hizo reír a la niña. «Este de aquí es un tiranosaurio rex», explicó Sofía, sosteniendo su modelo favorito. «Era el rey de los dinosaurios». «Impresionante», dijo Alejandro seriamente. «Apuesto a que era muy valiente, como tú». Sofía se sonrojó con el cumplido. «Mamá dice que soy valiente, pero a veces tengo miedo a la oscuridad». «Todo el mundo tiene miedo a algo», respondió Alejandro. «Hasta los tiranosaurios probablemente tenían miedo a algo». «¿A qué tendrían miedo?» «Tal vez a quedarse solos, o a no poder proteger a sus familias». La respuesta pareció satisfacer a Sofía, que dejó el dinosaurio con cuidado en su sitio en la estantería. «¿Ahora me puedes dar mi regalo?» Alejandro le entregó una cajita cuidadosamente envuelta. Dentro había un pequeño kit de excavación paleontológica, con herramientas en miniatura y un bloque de yeso que contenía fósiles por descubrir. «Así podrás ser una paleontóloga de verdad», explicó Alejandro. Sofía quedó encantada, y Lucía se dio cuenta de que Alejandro había elegido algo que demostraba que realmente había prestado atención a las historias que ella le había contado sobre los intereses de su hija. Durante la tarde, hicieron palomitas y vieron una película sobre dinosaurios. Sofía se sentó entre Lucía y Alejandro en el sofá, haciendo comentarios ocasionales sobre la precisión científica de la película de una forma que hacía reír a Alejandro. Lucía notó cómo él interactuaba con naturalidad con la niña, sin condescendencia ni incomodidad aparente. «Alejandro», dijo Sofía durante una escena especialmente dramática de la película, «¿tienes hijos?» «No tengo», respondió él sinceramente. «¿Por qué?» «Sofía», advirtió Lucía suavemente. «No pasa nada», dijo Alejandro. «Es una buena pregunta. Creo que nunca encontré a la persona adecuada para formar una familia. Hasta ahora». La respuesta hizo que Lucía lo mirara rápidamente, pero él mantuvo los ojos en la pantalla, sonriendo ligeramente. Después de la película, mientras Sofía jugaba con su nuevo kit de paleontología en la alfombra del salón, Alejandro y Lucía charlaron en la cocina mientras preparaban la merienda. «Es extraordinaria», dijo Alejandro, observando a Sofía a través de la puerta abierta. «Inteligente, cariñosa, divertida. Debes de estar muy orgullosa». «Lo estoy. Es lo mejor que me ha pasado nunca». Lucía vaciló. «¿Y qué te ha parecido todo esto?» «¿A qué te refieres exactamente?» «A estar aquí, con nosotras dos, a la realidad de quién soy como madre». Alejandro dejó de cortar los sándwiches y se giró para mirarla directamente. «Creo que me he enamorado un poco de las dos esta tarde». El corazón de Lucía se disparó. «Alejandro, sé que es muy pronto para hablar de amor. Pero Lucía, verte con Sofía, ver cómo os relacionáis las dos, esto solo ha confirmado lo que ya sentía. Quiero formar parte de esto». Antes de que Lucía pudiera responder, Sofía apareció en la cocina cargando un pequeño fósil que había conseguido extraer del kit. «¡Mirad! He encontrado un diente de dinosaurio», anunció orgullosa. «¡Qué increíble!», dijo Alejandro, agachándose para examinar el hallazgo. «Eres una paleontóloga con mucho talento». «Alejandro», dijo Sofía mirándolo seriamente, «¿te gusta mi mamá?»
La pregunta directa dejó a ambos adultos sin palabras por un momento. Alejandro miró a Lucía, que asintió casi imperceptiblemente. «Me gusta mucho», respondió Alejandro sinceramente. «Tu madre es una persona muy especial. ¿Y quieres ser su amigo para siempre?» «Si ella me deja, sí». Sofía pareció considerarlo durante unos segundos. «Está bien, te puedes quedar, pero tienes que aprender más sobre dinosaurios». «Es un trato justo», dijo Alejandro, tendiéndole la mano a Sofía para que se la estrechara. Cuando Alejandro finalmente se despidió al final de la tarde, Sofía le dio un abrazo espontáneo que claramente lo conmovió. En cuanto se marchó, ella se dirigió de inmediato a su madre. «Mamá, me cae bien, es majo y realmente escucha cuando hablo de dinosaurios. La mayoría de los adultos solo fingen que escuchan. ¿Y qué más te ha parecido? Te mira como el papá de Pablo mira a su mamá, como en las películas». La astuta observación de su hija hizo que Lucía se diera cuenta de que Sofía había entendido perfectamente la naturaleza de la relación entre ella y Alejandro, incluso sin explicaciones detalladas. «¿Cómo te sentirías si Alejandro se convirtiera en algo más que un amigo?», preguntó Lucía con cautela. «¿Quieres decir como un novio?». «Sí». Sofía pensó seriamente un momento. «Creo que me gustaría, pero tendría que prometer que no se marchará como se marchó mi papá». La referencia al padre de Sofía, que había desaparecido de sus vidas cuando la niña tenía 2 años, hizo que el corazón de Lucía se apretara. «Mi amor, no todos los hombres son como tu padre». «Lo sé. Alejandro parece diferente. Parece de los que se quedan». El lunes, Lucía llegó al trabajo con un sentimiento mezcla de felicidad y aprensión. El fin de semana había confirmado que sus sentimientos por Alejandro eran más profundos de lo que se había admitido a sí misma, pero también le hacía darse cuenta de cuánto estaba invirtiendo emocionalmente en una relación que aún enfrentaba obstáculos significativos. La primera indicación de que algo había cambiado llegó durante la reunión matinal del equipo. Mateo anunció que habría una auditoría externa en los próximos meses, parte de un proceso de due diligence que no se explicó del todo. «Es solo un procedimiento estándar», dijo él, pero Lucía notó una tensión en su voz que sugería lo contrario. Tras la reunión, Javier se le acercó en el pasillo. «¿Sabes algo de esa auditoría?». «No más de lo que se ha dicho en la reunión». «¿Por qué?». «Porque las auditorías de este tipo suelen preceder a cambios estructurales importantes, fusiones, adquisiciones, ese tipo de cosas». La observación de Javier hizo eco de las preocupaciones que Lucía había intentado ignorar. Si la empresa estaba realmente considerando una fusión, eso podría complicar drásticamente su situación con Alejandro. Durante el almuerzo, intentó abordar el tema con Alejandro de forma casual, pero él pareció evasivo. «Hay cosas que están pasando y que aún no puedo discutir», dijo él. «Pero cuando pueda, serás de las primeras en saberlo». «¿Afectará esto a nuestra situación?». Alejandro dejó de comer y la miró seriamente. «Puede afectarla, pero Lucía, pase lo que pase con la empresa, lo que siento por ti no va a cambiar». Esa tarde del martes, Lucía recibió una llamada inesperada de Isabel, la hermana de Alejandro. «Lucía, ¿tienes unos minutos para charlar? Estoy en el vestíbulo de la empresa». Curiosa y ligeramente aprensiva, Lucía bajó a encontrarse con Isabel, que iba vestida profesionalmente y parecía tener algo importante que decir. «Gracias por aceptar verme», dijo Isabel cuando se acomodaron en una cafetería cercana. «Quería hablar contigo sobre mi hermano». «Si él te ha enviado a hablar conmigo». «No, me ha enviado. De hecho, se pondría furioso si supiera que estoy aquí». Isabel removió su café nerviosamente. «Alejandro nunca ha llevado a ninguna mujer a conocer a nuestra familia, ni siquiera a su ex prometida. Yo no he conocido a vuestra familia, solo me he encontrado contigo por casualidad. Pero ha hablado de ti, a nuestros padres, a mí. Nunca había hecho eso antes». Isabel se inclinó hacia adelante. «Lucía, mi hermano está enamorado de ti, completamente, irrevocablemente enamorado». El corazón de Lucía empezó a latir más rápido.
¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo conozco desde hace 35 años. He visto cómo era con otras mujeres, siempre manteniendo una distancia emocional. Contigo es diferente, vulnerable. ¿Por qué me cuentas esto? Isabel vaciló un momento. Porque están pasando cosas en la empresa que pueden complicar la vida de los dos, y quiero estar segura de que no vas a huir cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Qué tipo de cosas? Tienes que preguntárselo a él. No me corresponde a mí revelar información confidencial. Pero Lucía... Isabel le cogió la mano a través de la mesa. Mi hermano merece ser feliz. Por primera vez en años, lo veo genuinamente feliz. Por favor, no te rindas con él fácilmente. Cuando Isabel se marchó, Lucía se quedó en la cafetería unos minutos más, procesando la conversación. Estaba claro que algo significativo estaba pasando en la empresa, algo que Alejandro no podía o no quería discutir con ella todavía. Pero lo más importante era que ahora tenía la confirmación de que los sentimientos de él eran tan profundos como los suyos propios. Esa noche, tras acostar a Sofía, Lucía llamó a Alejandro. «Tu hermana ha venido a verme hoy», dijo ella sin rodeos. Alejandro se quedó en silencio un largo rato. «¿Qué te ha dicho?» «Que estás enamorado de mí y que están pasando cosas en la empresa de las que aún no me puedes hablar». «Isabel siempre ha sido muy directa», dijo Alejandro con un suspiro. «Lucía, sobre lo que está pasando en la empresa, no hace falta que me lo cuentes ahora si no puedes, pero Alejandro, sobre la otra parte, sobre que estás enamorado de mí». «Es verdad», la interrumpió él suavemente. «Sé que es muy pronto, y sé que nuestra situación es complicada, pero necesitaba que lo supieras. Estoy enamorado de ti y de Sofía». Lucía sintió que se le saltaban las lágrimas. «Yo también estoy enamorada de ti, incluso con todas las complicaciones, especialmente por ellas, porque estás dispuesto a enfrentarte a ellas conmigo». Conversaron durante 1 hora más, haciendo planes para verse de nuevo el fin de semana y discutiendo cómo navegar por las crecientes tensiones en el trabajo. Cuando finalmente colgaron, Lucía se sintió más conectada a Alejandro que nunca, pero también más ansiosa por el futuro incierto que les aguardaba. El lunes siguiente trajo una atmósfera cargada que Lucía sintió en cuanto entró en la oficina. Había un murmullo inusual entre los empleados, conversaciones susurradas que se detenían bruscamente cuando alguien se acercaba, y una tensión palpable que parecía impregnar todos los departamentos. La explicación llegó durante una reunión de emergencia convocada por Alejandro a las 9 de la mañana. Cuando todos los directores se reunieron en la sala de juntas principal, Lucía notó que Alejandro parecía más tenso de lo que lo había visto nunca. Tenía unas ojeras discretas que sugerían una noche en vela y su postura era más rígida de lo habitual. «Gracias a todos por venir con tan poco aviso», empezó Alejandro, permaneciendo de pie mientras los demás se acomodaban. «Tengo un anuncio importante que hacer. La empresa ha recibido una propuesta de fusión de la Corporación Valero, un conglomerado europeo». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía sintió que se le encogía el estómago y se dio cuenta de que no era la única sorprendida en la sala. Javier parecía chocado, Elena estaba pálida y Mateo evitaba mirar directamente a Alejandro. «La propuesta es sustancial y representaría una expansión significativa de nuestras operaciones a mercados internacionales», continuó Alejandro, manteniendo su voz en un tono profesional que Lucía sabía que le costaba un esfuerzo considerable. «Sin embargo, como podéis imaginar, una fusión de este calibre exigirá reestructuraciones internas». «¿Qué tipo de reestructuraciones?», preguntó Javier, siendo el primero en romper el silencio. «Eso aún se está negociando, pero puedo aseguraros que haré todo lo que esté en mi mano para proteger los puestos de trabajo de nuestro equipo actual». Alejandro hizo una pausa y Lucía notó que evitaba mirarla directamente. «La Corporación Valero tiene políticas muy estrictas sobre las relaciones personales entre empleados en puestos de liderazgo». La observación pareció casual para los demás, pero Lucía entendió de inmediato la implicación.
Se le heló la sangre al darse cuenta de que Alejandro la estaba avisando indirectamente de los obstáculos a los que se enfrentarían. ¿Cuándo se implementaría esta fusión?, preguntó Elena. Si los accionistas la aprueban, el proceso comenzaría el próximo trimestre. Tendremos más detalles en las próximas semanas. Tras la reunión, Lucía intentó procesar la información mientras volvía a su mesa. Una fusión con una empresa europea conservadora no solo amenazaría sus puestos individuales en la empresa, sino que haría prácticamente imposible mantener cualquier relación personal entre ella y Alejandro. El teléfono de su mesa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la asistente de Alejandro. Lucía, al señor Domínguez. Le gustaría verte en su despacho. Cuando llegó al despacho de Alejandro, lo encontró de pie junto a la ventana mirando la ciudad. Se giró cuando ella entró y pudo ver la tensión en sus ojos. «Cierra la puerta, por favor», pidió él. «¿Sabías esto desde hace mucho tiempo?», preguntó Lucía directamente. Las negociaciones preliminares empezaron hace 6 semanas. No podía decir nada hasta que no hubiera una propuesta concreta. Alejandro se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Lucía quería decírtelo, pero no podías comprometer las negociaciones confidenciales, lo entiendo». Lucía se cruzó de brazos, intentando protegerse de la vulnerabilidad que sentía. «¿Qué significa esto para nosotros? La Corporación Valero tiene una política de tolerancia cero para las relaciones entre superiores y subordinados. Si se aprueba la fusión, uno de los dos tendría que dejar la empresa o terminaríamos», completó ella. Alejandro asintió a regañadientes. «A menos que encontremos una tercera opción». «¿Qué tercera opción?». «Yo podría renunciar al cargo de CEO. Con mi experiencia y mi red de contactos, conseguiría un puesto en otra empresa fácilmente». La sugerencia dejó a Lucía en shock. «Alejandro, no puedes hacer eso. Esta empresa es tu vida. Has trabajado años para llegar a donde estás. Y tú también has trabajado para llegar a donde estás. ¿Por qué debería esperar que sacrificaras tu carrera? Porque tú eres el CEO. Eres más importante para esta empresa que yo. Para mí, tú eres más importante que cualquier empresa». La declaración dejó a Lucía sin aliento. Durante el silencio que siguió, se dio cuenta de que habían llegado a un punto crucial en su relación, donde tendrían que tomar decisiones que afectarían no solo a sus vidas personales, sino a sus carreras construidas con tanto esfuerzo. «¿Cuándo tendrías que decidir?», preguntó ella finalmente. «Los accionistas votarán sobre la fusión en 2 semanas. Si se aprueba, tendría que tomar una decisión antes de que empiece la implementación». Lucía se sentó en uno de los sillones, sintiendo el peso de las consecuencias. «¿Y si yo decidiera que no vale la pena todo este riesgo?». Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella cogiéndole las manos. «Entonces respetaría tu decisión e intentaría encontrar la forma de mantener nuestra amistad y nuestra relación profesional». «¿Aunque eso te rompiera el corazón?». «Aunque fuera así». La sinceridad de su voz hizo que los ojos de Lucía se llenaran de lágrimas. «Alejandro, necesito tiempo para pensar». «Claro». «Y Lucía, sea cual sea tu decisión, será la correcta». Esa tarde, Lucía se sintió incapaz de concentrarse en el trabajo. Revisó los mismos informes 3 veces sin absorber ninguna información, y cuando Adrián se le acercó para hacerle una pregunta sobre proyecciones presupuestarias, dio una respuesta tan confusa que el joven se quedó claramente preocupado. «Lucía, ¿estás bien? No pareces tú hoy». «Perdona, Adrián. Solo cuestiones personales». «¿Puedo ayudar en algo?». La amabilidad del joven analista casi la hace llorar. «Gracias, pero es algo que tengo que resolver yo sola». Durante el camino a casa, Lucía intentó imaginar cómo le explicaría la situación a Sofía. La niña se había encariñado rápidamente con Alejandro y ya había empezado a incluirlo en sus fantasías sobre el futuro. La semana anterior, Sofía había hecho un dibujo de la familia que incluía 3 figuras: ella, Lucía y un hombre alto al que identificó como Alejandro cuando le enseñó el dibujo a su madre. En casa, Sofía notó de inmediato que algo iba mal.
Durante la cena hizo varios intentos por hacer sonreír a su madre, contando chistes que había aprendido en la escuela y enseñando nuevos fósiles que había descubierto con el kit que le había regalado Alejandro. «Mamá, ¿va a venir Alejandro a vernos este fin de semana?», preguntó Sofía, mientras Lucía la ayudaba a prepararse para dormir. «No lo sé, mi amor. Tal vez». Sofía estudió el rostro de su madre con esa mirada perspicaz. «¿Os habéis peleado?» «No nos hemos peleado. Solo tenemos algunas cosas complicadas que resolver». «¿Cosas de adultos?» «Cosas de adultos». Sofía pareció aceptar la explicación, pero cuando Lucía salía de la habitación, la niña la llamó. «Mamá, si tú y Alejandro no conseguís resolver las cosas complicadas, él puede seguir siendo mi amigo». La pregunta inocente le rompió el corazón a Lucía. «Mi amor, Alejandro siempre será tu amigo, pase lo que pase. Y tú vas a seguir siendo mi mejor amiga para siempre de los siempres». Después de que Sofía se durmiera, Lucía se sentó en la cocina con una taza de té, intentando organizar sus pensamientos. Por un lado, estaba la estabilidad profesional que había construido con esmero, el puesto que le permitía mantener a Sofía y construir un futuro seguro para ambas. Por otro lado estaba Alejandro y la posibilidad de una felicidad personal que no experimentaba desde hacía años. Su móvil vibró con un mensaje de Alejandro. «Sé que necesitas espacio para pensar. Solo quería que supieras que, independientemente de lo que decidas, este tiempo contigo y con Sofía ha sido el mejor de mi vida». Lucía miró el mensaje un largo rato antes de responder. «Para nosotras también. Gracias por entender que necesito tiempo». «Todo el tiempo que necesites. Buenas noches, Lucía». El martes, Lucía llegó a la oficina decidida a mantener el enfoque profesional, pero descubrió que era más difícil de lo que esperaba. Cada vez que veía a Alejandro, por el pasillo o durante las reuniones, sentía una mezcla de dolor y añoranza que le dificultaba concentrarse. Durante el almuerzo, Inés se le acercó de nuevo, esta vez con una expresión de preocupación genuina. «Lucía, ¿has oído los rumores sobre los cambios en las políticas internas si se produce la fusión?» «¿Qué tipo de rumores?» «Al parecer, la empresa europea tiene reglas muy estrictas sobre las relaciones personales entre empleados. Algunos dicen que cualquier persona involucrada en una situación así sería despedida de inmediato». Lucía intentó mantener una expresión neutra. «Eso parece extremo». «Lo parece, pero las empresas europeas pueden ser muy conservadoras con estas cosas». Inés vaciló. «Lucía, si supieras de alguien que estuviera en una situación así, le aconsejarías que fuera muy cuidadoso». La conversación dejó a Lucía aún más ansiosa. No solo ella y Alejandro se enfrentaban a la posibilidad de tener que elegir entre sus trabajos y su relación, sino que también corrían el riesgo de ser despedidos si los descubrían antes de tomar una decisión. Esa tarde recibió una llamada inesperada de Carmen, la niñera. «Lucía, perdón por molestarte en el trabajo, pero han llamado de la escuela de Sofía. No se encuentra bien y quieren que alguien vaya a recogerla». «Claro, voy ahora mismo. Gracias por avisar». Cuando llegó a la escuela, encontró a Sofía sentada en la enfermería, pálida y callada. La enfermera le explicó que la niña se había quejado de dolor de barriga y que había estado muy triste durante toda la mañana. «A veces los niños somatizan cuando perciben tensión en casa», observó la enfermera con amabilidad. «Sofía es muy perceptiva». En el coche, Sofía confirmó las sospechas de Lucía. «Mamá, me duele la barriga, pero no es por la comida. Es porque tú estás triste». «Mi amor, no. Tienes que preocuparte por los problemas de mamá». «Pero me preocupo, y pienso que a lo mejor si hablaras con Alejandro, podríais resolver las cosas complicadas juntos, como cuando montamos puzzles difíciles». La observación de su hija hizo que Lucía se diera cuenta de que había estado tan centrada en analizar la situación ella sola, que se había olvidado de que Alejandro se enfrentaba al mismo dilema. Tal vez, como había sugerido Sofía, la solución pasaba por trabajar juntos, en lugar de que cada uno agonizara en silencio. Esa noche, tras acostar a Sofía, Lucía llamó a Alejandro. Sofía se
Ha puesto mala hoy, dijo sin preámbulos. No enferma físicamente, sino enferma porque se ha dado cuenta de que yo estaba estresada. ¿Está bien ahora? Sí, pero me ha hecho darme cuenta de algo. Los dos estamos sufriendo intentando resolver esto solos, y tal vez haya una solución que aún no hemos considerado. ¿Tienes alguna idea? Algunas. ¿Podemos vernos mañana después del trabajo? ¿Lejos de la oficina? Claro. ¿Dónde? En la cafetería donde fuimos en nuestra primera cita. ¿A las 7? Allí estaré. Tras colgar, Lucía se sintió un poco más esperanzada por primera vez en días. No sabía cuál sería la solución, pero estaba decidida a encontrar la forma de no perder ni a Alejandro ni la estabilidad que había construido para Sofía. Había demasiado en juego para rendirse sin luchar. Lucía llegó a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada, necesitando tiempo para organizar sus pensamientos antes de ver a Alejandro. Había pasado la noche anterior investigando sobre la corporación Valero y sus políticas y había descubierto una información que podría cambiarlo todo. Cuando Alejandro entró, ella notó de inmediato que él también cargaba con el peso de las últimas semanas. Había una tensión en sus hombros que no existía antes, y cuando la saludó con un beso en la mejilla, ella sintió una vacilación que no estaba allí anteriormente. «¿Cómo está Sofía?», preguntó él, sentándose frente a ella. «Mejor. Me ha hecho prometer que intentaría resolver nuestros problemas. Ha dicho que si conseguí criarla cuando era un bebé, seguro que también conseguiría resolver esto». Alejandro sonrió por primera vez en días. «Es sabia para sus 6 años». «Lo es. Y tal vez tenga razón». Lucía respiró hondo. «Alejandro, anoche investigué sobre la corporación Valero. ¿Y qué has descubierto? Que no son tan inflexibles como parecían en un principio. De hecho, tienen varias empresas filiales donde los CEO han mantenido una relativa autonomía sobre las políticas internas, siempre y cuando los resultados financieros sean consistentes». Alejandro se inclinó hacia adelante, interesado. «Continúa. Y lo que es más importante, he descubierto que tienes más poder de negociación del que estás admitiendo. En los últimos 3 años, nuestra empresa ha tenido el mejor rendimiento de la región. La corporación Valero está interesada en ti tanto como en la empresa. ¿Cómo has llegado a esa conclusión?» «Porque he hecho mis deberes. He llamado a algunos contactos que tengo en otras empresas que han pasado por fusiones similares. En 2 casos, los CEO consiguieron negociar excepciones para las políticas internas a cambio de garantías de rendimiento». Alejandro la estudió con una expresión que mezclaba admiración y algo que parecía alivio. «¿Quieres decir que puedo usar nuestro rendimiento como moneda de cambio?» «Exactamente, pero hay una condición». Lucía vaciló. «Tendríamos que oficializar nuestra relación con recursos humanos antes de que se finalice la fusión. Estaríamos obligados a hacer público que estamos involucrados sentimentalmente, lo que significaría enfrentarse a todos los juicios y comentarios que hemos estado evitando». «Sí, no sería fácil». Alejandro se quedó en silencio unos minutos, procesando claramente la información. «Lucía, esto podría funcionar, pero ¿estás segura de que estás dispuesta a afrontar las consecuencias? La gente cuestionará tus cualificaciones, especulará sobre favoritismos, y algunos me felicitarán por haber encontrado a alguien que me quiere lo suficiente como para arriesgar su propia carrera por mí». Lucía le cogió la mano a través de la mesa. «Alejandro, he pasado 3 años construyendo mi reputación en esta empresa. Cualquiera que cuestione mi competencia profesional puede revisar mis resultados». «¿Y qué hay de Sofía? ¿Cómo llevaría ella la atención extra?» «Sofía me dijo la semana pasada que espera que te conviertas en parte oficial de nuestras vidas. Ha dibujado un retrato de la familia en el que aparecemos los 3. La información pareció conmover profundamente a Alejandro. ¿Ha dicho eso?» «Dijo que pareces de los que se quedan y que cualquier persona que le enseñe sobre dinosaurios con tanta paciencia debe de tener buenas intenciones». Pasaron la siguiente hora discutiendo estrategias y posibilidades, y Lucía se sintió más conectada a Alejandro que en cualquier otro momento desde que habían iniciado la relación.
verlo analizar la situación con la misma dedicación que aplicaba a los retos profesionales, pero esta vez luchando por ellos, confirmó todos los sentimientos que ella había desarrollado por él. «Hay una cosa que tengo que contarte», dijo Alejandro cuando se disponían a marchar. «Mi padre tuvo otro episodio cardíaco la semana pasada, esta vez más serio». Lucía sintió que se le encogía el corazón. «Alejandro, ¿por qué no me lo habías contado antes?» «Porque estaba lidiando con la fusión, con nuestros asuntos, y no quería agobiarte con más problemas. No puedes protegerme de todo. Si vamos a estar juntos, tenemos que enfrentarnos a los problemas juntos». «Tienes razón. Es que estoy acostumbrado a lidiar con todo yo solo». «Bueno, ahora ya no tienes por qué hacerlo». A la mañana siguiente, Lucía llegó a la oficina con una determinación que no sentía desde hacía días. Había tomado su decisión y estaba preparada para las consecuencias. Su primera parada fue el Departamento de Recursos Humanos. «Mateo, necesito programar una reunión contigo y con Alejandro. Es sobre un asunto personal que hay que oficializar». Mateo la estudió con curiosidad. «¿Qué tipo de asunto personal?» «Es mejor que lo discutamos todos juntos. ¿Puede ser esta tarde?» «Claro. ¿A las 3?» «A las 3». Lucía y Alejandro se sentaron en el despacho de Mateo, y ella notó que sus manos temblaban ligeramente. Alejandro parecía tranquilo, pero ella lo conocía lo suficiente como para notar la tensión en su mandíbula. «Gracias por venir», dijo Mateo, claramente curioso. «Lucía, ¿has mencionado un asunto personal?» Lucía respiró hondo. «Mateo, Alejandro y yo estamos involucrados sentimentalmente desde hace unas semanas. Queremos oficializarlo con Recursos Humanos y discutir cualquier reestructuración jerárquica que pueda ser necesaria». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Mateo alternó la mirada entre los dos, su expresión pasando de la sorpresa a algo que parecía comprensión. «¿Desde cuándo está pasando esto?», preguntó finalmente. «Desde hace unas 3 semanas», respondió Alejandro. «Y queremos dejar claro que esto no ha afectado en nada a nuestra dinámica profesional ni a mis decisiones como CEO. De hecho», añadió Lucía, «creo que esto demuestra nuestra integridad. No estamos intentando ocultar ni manipular la situación». Mateo se recostó en su silla, pensativo. «¿Sabéis que esto creará algunos retos, especialmente con la fusión en curso?» «Lo sabemos», dijo Alejandro, «y estamos preparados para hacer los ajustes necesarios. Lucía puede informar directamente al Consejo en asuntos financieros o podemos reestructurar la jerarquía de otra forma. ¿Y ambos entendéis que esto se hará público dentro de la empresa?» Lucía asintió. «Preferimos la honestidad a las especulaciones». Mateo sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. «Sinceramente, no me sorprende. Los dos tenéis una química obvia desde hace meses. Y francamente, ambos parecéis más felices últimamente». «¿Entonces no hay problemas legales ni de política interna?», preguntó Alejandro. «Ninguno, siempre y cuando hagamos la reestructuración jerárquica adecuada. Y considerando que tú eres el CEO, Alejandro, tienes autonomía para implementar los cambios estructurales que consideres necesarios». Al salir del despacho de Mateo, Lucía se sintió a la vez aliviada y aterrorizada. Habían dado el primer paso, pero sabían que la verdadera prueba llegaría cuando la noticia se extendiera por la empresa. No tardó mucho. A la mañana siguiente, Lucía notó miradas curiosas y conversaciones susurradas que se detenían cuando ella pasaba. Algunas reacciones fueron exactamente las que esperaba. Inés pareció desaprobadora, aunque educada, y algunos colegas de contabilidad demostraron un escepticismo mal disimulado. Pero también hubo sorpresas positivas. Elena se le acercó durante el almuerzo con una sonrisa genuina. «Lucía, me parece maravilloso. Los dos os merecéis ser felices. Y cualquiera que cuestione tu competencia profesional es que claramente no ha prestado atención a tu trabajo en los últimos 3 años». Javier fue aún más directo. «Sabía que había algo entre vosotros, y sinceramente Alejandro ha estado mucho más humano últimamente. Le viene bien».
La reacción que más sorprendió a Lucía fue la de Adrián, el joven analista. Se le acercó al final de la tarde con expresión tímida. Lucía, solo quería decirte que creo que tú y Alejandro formáis una pareja preciosa. Y, bueno, eso me da esperanza de que tal vez algún día yo también pueda encontrar a alguien que me quiera, a pesar de mis defectos. La sinceridad del comentario casi hizo llorar a Lucía. Adrián, vas a encontrar a alguien maravilloso, y esa persona te querrá no a pesar de tus defectos, sino incluyéndolos. Al final de la semana se produjo la votación de los accionistas sobre la fusión. Lucía se pasó todo el día ansiosa, consultando constantemente su móvil a la espera de noticias de Alejandro. Cuando él finalmente llamó a las 6 de la tarde, su voz estaba cargada de emoción. «Se ha aprobado la fusión», dijo, «pero he conseguido negociar la autonomía completa sobre las políticas internas de recursos humanos. Nuestra situación está protegida». «Alejandro, eso es increíble. ¿Cómo lo has conseguido?» «Exactamente como sugeriste. Usé nuestro rendimiento como moneda de cambio. Al parecer, estaban más interesados en mantener nuestro liderazgo que en imponer políticas rígidas. ¿Y ahora qué? Ahora podemos dejar de escondernos. Lucía, ¿te gustaría cenar conmigo mañana? ¿Oficialmente, como mi novia? Me encantaría. Pero, ¿puede ser cenar en casa? Sofía está ansiosa por celebrarlo contigo. No habría ningún sitio donde prefiriera estar». Esa noche, cuando Lucía le contó a Sofía los acontecimientos, la niña reaccionó exactamente como ella esperaba. «Entonces ahora Alejandro puede ser mi casi papá», preguntó Sofía con los ojos brillando de emoción. «Despacio, mi amor. Puede ser nuestro amigo especial y ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Pero ¿puedo invitarlo a la cena de la escuela de la semana que viene? Es sobre la familia y él ya es familia, ¿no?» Lucía abrazó a su hija, sintiendo una felicidad completa que no experimentaba desde hacía años. «Sí, mi amor, ya es familia». Mientras acostaba a Sofía esa noche, Lucía reflexionó sobre el viaje que las había llevado hasta aquel momento. Había empezado como una atracción profesional vacilante y se había convertido en algo que había puesto a prueba su valor. La había obligado a cuestionar sus prioridades y finalmente le había permitido descubrir que era posible tener tanto amor como estabilidad en su vida. Alejandro había demostrado ser exactamente el tipo de hombre que Sofía había identificado, alguien que se quedaba, alguien que luchaba por lo que era importante, alguien que entendía que querer a una madre significaba querer también a su hija. Y por primera vez desde que nació Sofía, Lucía se permitió imaginar un futuro que incluía no solo seguridad y responsabilidad, sino también felicidad genuina y una verdadera compañerismo. Había arriesgado su corazón cuidadosamente guardado y había descubierto que, a veces, los mayores riesgos conllevaban las mayores recompensas. 6 meses después de la fusión, la vida se había asentado en una rutina que Lucía nunca habría imaginado posible. La integración con la Corporación Valero había sido más fluida de lo esperado, y la autonomía que Alejandro consiguió negociar les permitió mantener la cultura empresarial que habían construido a lo largo de los años, ahora con recursos y oportunidades ampliados. Lucía había sido ascendida a directora financiera regional, un puesto que reconocía no solo su competencia, sino también el liderazgo que había demostrado durante el proceso de fusión. Su nuevo cargo la situaba en igualdad jerárquica con Alejandro, eliminando cualquier cuestionamiento sobre conflictos de intereses en su relación. En casa, la dinámica entre los tres había evolucionado de forma natural y sorprendente. Alejandro se había convertido en una presencia constante en sus vidas, no como una interrupción de la rutina cuidadosamente establecida por Lucía y Sofía, sino como un complemento perfecto que enriquecía cada aspecto de sus existencias. Sofía había florecido con la atención de Alejandro. Él la ayudaba con los deberes, participaba en sus exploraciones paleontológicas, en 1900 el jardín, y hasta se había aprendido los nombres científicos de todos sus dinosaurios favoritos. Lo más importante era que respetaba el papel de Lucía como madre, sin intentar nunca sustituirla
ni imponer su propia autoridad, sino ofreciendo un apoyo y un compañerismo genuinos. «Mamá», dijo Sofía una mañana de sábado mientras desayunaban, «¿puedo hacerte una pregunta sobre Alejandro?» Lucía y Alejandro intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Sofía. En los últimos meses, las preguntas de Sofía se habían vuelto cada vez más perspicaces y directas. «Claro, mi amor. ¿Qué quieres saber?» «Bueno, en la escuela hay niños que tienen madrastras o padrastros, y estaba pensando, si algún día os casáis, ¿Alejandro sería mi padrastro?» Alejandro casi se atraganta con el café, y Lucía sintió que sus mejillas se calentaban. Habían evitado las discusiones sobre el matrimonio, centrándose en construir su relación día a día. «¿Por qué preguntas eso?», dijo Lucía con cautela. «Porque estaba hablando con la profesora sobre la fiesta del Día del Padre de la escuela, y me ha dicho que podía invitar a cualquier figura paterna importante en mi vida». Sofía miró directamente a Alejandro. «¿Te gustaría venir conmigo?» Alejandro pareció genuinamente conmovido. «Sofía, sería un honor ir contigo». «Y mamá», continuó Sofía, «si os casáis, ¿puedo ser la niña de las flores? Nunca he sido niña de las flores, y creo que sería muy guay». Lucía se rió, abrazando a su hija. «Mi amor, si algún día decidimos casarnos, serás sin duda la niña de las flores. ¿Cuándo lo vais a decidir?» La pregunta directa hizo que Alejandro y Lucía volvieran a mirarse. Habían hablado del futuro en términos vagos, pero nunca habían discutido plazos concretos. «Son decisiones importantes que los adultos tienen que tomar poco a poco», dijo Alejandro diplomáticamente. «Pero, ¿os queréis, verdad?» «Sí», respondieron al unísono, y Sofía pareció satisfecha con la respuesta. Aquella tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Alejandro y Lucía tuvieron por fin la conversación que habían estado posponiendo. «No le falta razón, ¿sabes?», dijo Alejandro observando a Sofía a través de la ventana de la cocina, «sobre lo de casarnos algún día». «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó Lucía directamente. «Más que nada en el mundo, pero quiero estar seguro de que es lo que tú quieres también, y de que es el momento adecuado para todas nosotras». Lucía se acercó a él, rodeándole la cintura, con los brazos. «Alejandro, hace 6 meses me aterrorizaba la idea de arriesgar la estabilidad que había construido para Sofía. Ahora no puedo imaginar nuestras vidas sin ti. Incluso con todas las complicaciones a las que nos enfrentamos, especialmente por ellas, nos han demostrado que somos capaces de enfrentarnos a cualquier cosa juntos». Alejandro la besó suavemente. «Entonces tal vez sea hora de que empecemos a planificar nuestro futuro de forma más concreta». 2 semanas después, durante una cena romántica en la misma cafetería donde habían tenido su primera cita, Alejandro le pidió matrimonio a Lucía. La propuesta fue sencilla y perfecta, sin fanfarrias ni gestos grandilocuentes, solo la promesa sincera de un hombre que había aprendido que el amor verdadero significaba crear una familia basada en el respeto mutuo, el compañerismo y el compromiso genuino. Cuando llegaron a casa para contarle la noticia a Sofía, encontraron a la niña esperando en el salón con Carmen claramente ansiosa. «¿Y bien?», preguntó Sofía nada más entrar. «¿Estáis prometidos?». Lucía le enseñó el anillo y Sofía gritó de alegría, saltando para abrazar a los dos. «Lo sabía. He dibujado un vestido de novia para ti, mamá, y un traje elegante para Alejandro. Y ya he elegido mi vestido de niña de las flores». La organización de la boda fue un proceso de colaboración en el que participó toda la familia extensa. Isabel se convirtió en una amiga íntima de Lucía, ofreciéndole consejos sobre cómo tratar con la familia Domínguez y ayudándola con los preparativos. Los padres de Alejandro, a pesar del delicado estado de salud del patriarca, quedaron prendados de Sofía y la adoptaron como nieta de inmediato. En el trabajo, la noticia del compromiso fue recibida con un entusiasmo genuino por la mayoría de los colegas. Incluso Inés, que inicialmente se había mostrado escéptica, admitió que Alejandro y Lucía formaban una pareja sorprendentemente bien avenida y que sus continuos éxitos profesionales demostraban que su relación personal no hacía sino fortalecerlos.
Rompéis todos los estereotipos, comentó Javier durante una fiesta de compromiso organizada por la empresa. Habéis demostrado que es posible tener tanto éxito profesional como felicidad personal, sin sacrificar lo uno por lo otro. La ceremonia de boda tuvo lugar en una soleada mañana de primavera, en un jardín íntimo con vistas a la sierra. Sofía, radiante con su vestido de niña de las flores, se llevó todo el protagonismo con su seriedad ceremonial y su alegría evidente. Durante los votos, cuando Alejandro prometió amar y proteger tanto a Lucía como a Sofía para siempre, no hubo un solo ojo seco entre los invitados. «Lucía», dijo Alejandro durante sus votos, «tú me has enseñado que el amor verdadero no es solo pasión, sino valentía. La valentía de arriesgarse, de luchar, de construir algo duradero, incluso cuando el camino es incierto. Y Sofía», se dirigió a la niña, «gracias por aceptarme en tu familia y por enseñarme que ser padre consiste en estar presente, no solo en la biología». «Alejandro», respondió Lucía, «cuando nos conocimos, pensaba que mi vida ya estaba completa. Tú me has demostrado que la plenitud no consiste en tenerlo todo resuelto, sino en tener a alguien con quien enfrentarse a lo desconocido. Juntos somos más fuertes, más valientes e infinitamente más felices». Sofía había insistido en tener un momento durante la ceremonia para entregar un dibujo que había hecho especialmente para la ocasión. Era un retrato de la nueva familia, 3 figuras de la mano, sonrientes, con dinosaurios jugando al fondo y corazones flotando sobre sus cabezas. «Estos somos nosotros», anunció a todos los invitados. «Una familia de verdad». El primer año de matrimonio trajo ajustes y descubrimientos. Alejandro se mudó a la casa que Lucía y Sofía habían compartido durante años, y juntos crearon nuevos espacios y tradiciones. Convirtió el despacho de casa en una combinación de despacho de adultos y zona de estudio para Sofía, donde ella podía hacer los deberes mientras él trabajaba en proyectos especiales. Sofía floreció con la estabilidad de la nueva configuración familiar. Sus notas mejoraron, se volvió más segura socialmente y desarrolló una pasión por la fotografía después de que Alejandro le enseñara a usar una cámara digital. Lo más importante era que había ganado una sensación de seguridad que solo da el saber que se tiene una familia sólida y cariñosa. «¿Sabéis qué es lo que más me gusta de nuestra familia?», dijo Sofía una noche, mientras los 3 veían una película sobre dinosaurios en el sofá. «¿Qué, mi amor?», preguntó Lucía. «Que elegimos estar juntos. No es solo porque tuviéramos que estarlo, como algunas familias, realmente queremos estar juntos todos los días». Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Sofía, reconociendo ambos la profunda verdad de las palabras de la niña de 7 años. 2 años después de la boda, cuando Lucía fue ascendida a vicepresidenta regional y Alejandro recibió una oferta para liderar la expansión de la Corporación Valero en México, se enfrentaron a su primera decisión importante como familia. «La oportunidad es increíble», dijo Alejandro durante una charla familiar sobre la posibilidad de mudarse, «pero solo tiene sentido si es bueno para todas nosotras». «¿Dónde sería?», preguntó Sofía, que ya tenía 9 años y era aún más perspicaz. «En la Ciudad de México, una ciudad enorme y vibrante». Sofía lo consideró cuidadosamente. «¿Tienen museos de dinosaurios en Ciudad de México?». Alejandro se rió. «Muchos. Y zoológicos, parques, cultura increíble. ¿Y podría aprender nuevos modismos?». «Claro. Serías una experta internacional». Sofía miró a Lucía. «Mamá, ¿tú quieres ir?». Lucía se dio cuenta de que la pregunta de su hija resumía perfectamente cómo habían cambiado sus vidas. 3 años atrás, una mudanza internacional habría sido impensable, demasiado arriesgada para una madre soltera centrada en la estabilidad. Ahora, con Alejandro como compañero y una carrera sólida que ofrecía flexibilidad, no solo parecía posible, sino emocionante. «Creo que sería una aventura increíble para nuestra familia», respondió Lucía. 6 meses después, estaban instalados en un apartamento soleado en la Ciudad de México, donde Sofía se adaptó rápidamente a la escuela internacional,
Lucía asumió el liderazgo de la división financiera para América Latina y Alejandro construyó operaciones que se convirtieron en modelo para otras expansiones de la empresa. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el bosque de Chapultepec, con Sofía corriendo por delante para ver los lagos, Alejandro cogió la mano de Lucía. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. ¿De qué? De haberlo arriesgado todo aquella noche, cuando decidiste luchar por nosotros. Lucía miró a Sofía, que se reía mientras intentaba fotografiar el paisaje, y luego miró a Alejandro, cuyos ojos brillaban con la misma ternura que había conquistado su corazón años atrás. «De lo único que me arrepiento», dijo ella, «es de no haber sido lo bastante valiente para hacerlo antes». Alejandro la besó suavemente, y Sofía gritó desde el camino, «He conseguido la foto perfecta. Ahora os voy a fotografiar a vosotros dos siendo románticos». Se rieron, posando para la entusiasta foto de Sofía, sabiendo que estaban creando recuerdos que durarían para siempre. Habían aprendido que el amor verdadero no consistía solo en encontrar a la persona adecuada, sino en elegir seguir construyendo algo hermoso juntos, día tras día, decisión tras decisión, aventura tras aventura. Y mientras Sofía captaba el momento a través del objetivo de la cámara, Lucía sabía que aquella imagen representaba todo lo que había soñado, pero nunca se había atrevido a esperar. Una familia basada en el amor elegido, en la confianza ganada y en la valentía de apostar a que los mejores riesgos de la vida son los que tomamos con las personas que amamos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía, Alejandro y Sofía haya tocado vuestros corazones tanto como el nuestro. Este viaje de amor, valentía y familia nos recuerda que, a veces, los mayores riesgos conllevan las mayores recompensas. Para seguir formando parte de esta comunidad de historias emocionantes, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros relatos únicos. Si esta historia os ha inspirado, dejad un me gusta y compartid en los comentarios cómo el amor ha transformado vuestras propias vidas. Todos los días traemos narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de los finales felices, conquistados con determinación. Hasta la próxima historia y recordad, el amor verdadero siempre merece la pena ser luchado.